Vamos a tener una charla a continuación sobre tejido muscular. Como nos dijo Romy, es muy importante este tejido porque es uno de los 4 tejidos básicos. Recuerdan, junto a tejido epitelial, tejido conectivo, hoy vemos tejido muscular y la semana próxima vamos a ver tejido nervioso. Con esos 4 tejidos básicos ya podemos armar el rompecabezas de los órganos. Recuerden que los tejidos básicos se organizan para formar órganos. Pero bueno, hoy nos acontece aquí tejido muscular. Como todo tejido básico, el tejido muscular tiene características que le son propias a él y que lo diferencian de los demás. Tal es así que tiene unas células con un citoesqueleto muy particular que está altamente especializado para conferirles la capacidad de contraerse a las células musculares. Justamente como este tejido se contrae, necesita poder percibir el entorno para que les den señales cuándo contraerse y cuándo no. Entonces, estas células además van a tener una alta excitabilidad. La excitabilidad es esto, es la capacidad de responder a las señales que lo rodean a las células. La matriz extracelular, muy por el contrario que vimos con el tejido conectivo, que era abundante la matriz extracelular, acá la matriz extracelular es muy escasa, se encuentra rodeando a las células musculares, y es donde se encuentra la vascularización responsable de la nutrición de este tejido. Vamos a encontrar otra característica que es su tinción. Hay una acidofilia muy predominante, y esto tiene que ver mucho con lo que vamos a encontrar adentro de estas células que vamos a ir viendo a lo largo de esta charla. Y como si fuera poco, para agregar más cosas especiales a este tejido, tenemos un mini vocabulario propio, ¿sí? ¿En dónde? Cuando pensamos en célula, tenemos que referirnos con la palabra miocito, o también otro sinónimo es fibra muscular. ¿Se entiende? Fibra muscular es lo mismo que decir miocito, que es lo mismo que decir célula muscular. Ojo al piojo acá, con que fibra muscular no tiene nada que ver con esto que veíamos en el tejido conectivo, que eran las fibras colágenas. Las fibras colágenas son un empaquetamiento de proteínas colágenas, ¿sí? Eso no tiene nada que ver con las fibras musculares. ¿Bien? Ustedes piensen que la palabra fibra es una palabra que tiene muchos usos. Esto que tengo acá en la mano es una fibra también. O sea, una fibra es un bastoncito, es un cilindro. Todo lo que sea cilindro puede ser fibra. Bueno, las células musculares se van a llamar fibras musculares. La membrana plasmática de los miocitos la vamos a llamar sarcolema. El citoplasma, sarcoplasma. El retículo endoplasmático liso, este es muy importante, se va a llamar retículo sarcoplasmático. Y la mitocondria, un término muy poco utilizado, se llama sarcosoma. Ven que está muy presente acá la palabra sarco, que significa carne. Cuando ustedes van a una parrilla y piden carne, que están comiendo músculo, justamente, entonces tiene sentido que acá aparezca esa palabra. Bien, como siempre, nos va a acompañar en toda la materia la clasificación de las cosas que estudiamos. Y lo vamos a clasificar al tejido muscular en estriado. El estriado a su vez se subclasifica en 2 tipos. El estriado esquelético, donde vamos a ver que son estas células, acá hay un pequeño esquemita, unas células alargadas, bien, con muchos núcleos. El músculo estriado cardíaco, donde vemos que sus miocitos están ramificados. Y vamos a tener el músculo liso. Este músculo que está formado por células ausadas que se agrupan en forma de haces. El músculo estriado esquelético lo vamos a encontrar en el aparato locomotor, es el responsable de mantener la postura, lo encontramos en el ojo, y después ahora en breve lo vamos a retomar. El músculo estriado cardíaco lo encontramos en el corazón, también van a leer que puede encontrarse en la desembocadura de las grandes venas que recibe el corazón. La vena cava
superior e inferior y las pulmonares. Y el músculo liso es un músculo que nos va a acompañar bastante a lo largo de toda nuestra materia porque vamos a estudiar órganos. Y justamente el músculo liso forma las paredes de los órganos, así como forma las paredes de los vasos sanguíneos. Nos va a explicar sobre esto Romy dentro de un ratito. Lo vamos a encontrar en el músculo piloerector en piel, es el que cuando nos da frío es el músculo que se contrae, así como también músculos intrínsecos del ojo, y ahora sí, sin mayor escala, arrancamos con el tejido muscular estriado esquelético. Voy a prender el láser. Acá está. Bien, como dijimos, el tejido muscular esquelético es el que ustedes estudiaron un montón en el aparato locomotor. Acá vemos una imagen de mi espalda, muy musculosa, en donde podemos también apreciar que son los músculos que se encargan de mover nuestro esqueleto apendicular, son los músculos que se encuentran en el tronco, que ayudan a mantener la postura. También lo encontramos en algunas vísceras, dice por acá. Esto lo van a leer porque, por ejemplo, la lengua, ¿sí? Todo lo que es la faringe y el tercio superior del esófago, está formado en su pared por músculo estriado esquelético. Por ahí lo lean en algún libro que dice músculo estriado visceral, pero borren eso, músculo estriado esquelético. Para nosotros, así como también lo encontramos en el ojo, en los músculos extrínsecos, acá el recto lateral, el medio, el recto superior e inferior, el oblicuo y demás. Otra característica que tiene este músculo en particular es que es un músculo voluntario, es decir, nosotros podemos decidir cuándo contraerlo y cuándo no. Y también un detalle de color es que las fibras musculares, o sea, fíjense acá la palabra fibra muscular, estamos hablando de que una célula puede medir hasta 1 metro de largo, como por ejemplo, en el caso de una persona alta, ¿sí? El músculo sartorio, que es uno de los más largos que tenemos en el cuerpo, puede llegar a medir 1 metro. Bien, ¿y cómo es la estructura del músculo estriado esquelético? Acá tenemos el bíceps, ustedes saben que tiene 2 vientres. Este músculo está formado por un conjunto de fascículos. A su vez, cada fascículo, cada uno de estos fascículos, va a estar formado por fibras musculares, que justamente son las células musculares, los miocitos. Fíjense acá como ya estamos observando que la fibra muscular estriada esquelética se caracteriza por ser una fibra bastante larga, con núcleos alargados en la periferia, y podemos ver que una fibra es multinucleada. Ya lo estamos viendo, esta característica histológica en este esquema. A su vez, las fibras musculares, y dentro de su citoplasma vamos a encontrar que tienen una organización de su citoesqueleto en miofibrillas. Las miofibrillas se organizan a través de proteínas, que son los miofilamentos, de actina y de miosina, para configurar finalmente esto que observamos acá y que vamos a hablar en más detalle en breve, que es el sarcómero. Voy a cerrar acá el cosito del zoom para ver esa parte. Ahí está. Bien, y por acá vamos a hablar un poquito de la matriz de tejido conectivo que rodea a este tejido muscular. Vamos a tener que, rodeando a un grupo de fascículos, tenemos al epimicio. Bien, lo ven acá, rodeando un grupo de fascículos, que es lo que estamos observando. A su vez, esto que tenemos acá es un fascículo, entonces, rodeando a cada fascículo, vamos a ver que este tejido se llama perimicio. Son tejidos conectivos, colágenos denso, laxo, y después tenemos al endomicio, que es el que va a rodear a cada fibra muscular. Van a leer por ahí que es tejido conectivo reticular, una lámina delgada de tejido conectivo reticular, pero no se hagan problema con ir a tanto detalle. Por acá les tengo el mismo esquemita para volver a verlo más claro, pero esto como era más en 3D, estaba más guau para ver acá. Es más simple, pero se sigue entendiendo. Entonces, rodeando un grupo de fascículos tengo al epimicio, rodeando
a un fascículo, que son estos circulitos azules, tengo al perimicio, y rodeando a cada fibra muscular, que es un circulito rojo, tenemos al endomicio. Voy a devolver el cosito de zoom a su lugar. Ahí está. Bien. Perfecto, arranquemos ahora sí con la parte que nos interesa, es cómo se ve un tejido muscular estriado esquelético en un microscopio. Si observamos esta microfotografía que tiene bajo aumento, que podría ser tranquilamente con un objetivo de campo, podemos ver que acá tenemos un tejido epitelial de revestimiento que está en contacto con la luz. Tenemos por debajo un tejido conectivo subyacente, que es acidófilo pálido, ¿bien? Vamos a encontrar algunas glandulitas, y por acá vemos este tejido que nos llama la atención, una de las características que dijimos al comienzo. Acá vemos un tejido que es altamente acidófilo. Si lo vemos con un objetivo mayor aumento, vamos a ver esto. ¡Wow! Está buenísimo. En donde vamos a encontrar esto que tenemos por acá, que es tejido epitelial glandular, no nos importa. Vamos a ir ahora a estas dos estructuras que vemos acá. Acá vemos esto que observamos acá, alargado, se los presento, es una fibra muscular estriada esquelética. Podemos observar que se encuentra a corte longitudinal. ¿Sí? Acá las podemos encontrar a corte transversal. Acá les traje un esquemita donde podemos ver justamente que la fibra tiene una estructura tridimensional, ¿sí? Como un cilindro, y vemos que los núcleos son alargados, se encuentran en la periferia de la fibra. Lo van a leer que es subsarcolémico, es decir, que está por debajo del sarcolema, está bien pegadito a la membrana plasmática por abajo, es decir, son periféricos, y en el corte longitudinal podemos apreciar que tenemos estas bandas, estas distintas coloraciones, que si lo vemos a más aumento, wow, buenísimo, justamente este estriado que se denomina justamente, que le da el nombre al músculo, es producido por la organización de su citoesqueleto en sarcómeros, ¿bien? Entonces, esto que vemos acá son las estriaciones. Cuando observamos esto no nos cabe duda que estamos observando un tejido muscular estriado. Cuando vemos que los núcleos son alargados, desplazados hacia la periferia, son de cromatina densa por lo general, ya estamos haciendo diagnóstico de que es músculo estriado esquelético. Cuando observamos a las fibras musculares a un corte transversal, podemos ver que justamente tienen esta forma redondeadita, y vemos también que los núcleos están bien desplazados hacia la periferia y de forma redondeada. Acá viene un pequeño juego de palabras. Los núcleos de las fibras musculares a corte transversal los veo redondeados. Cuando miro los núcleos de las fibras musculares a corte longitudinal, los voy a ver alargados. ¿Ok? Bien. Y ahora sí, vamos con esto que es lo que causa estas estriaciones que vemos en el microscopio óptico. Van a leer que encontramos que el citoesqueleto de las células musculares, las fibras musculares, está organizado en filamentos finos y filamentos gruesos, configurando un sarcómero. Este es el esquema que van a encontrar en los libros, pero a nosotros no nos interesa que se queden con esto, sino más bien con esto que tenemos acá. En donde vamos a tener filamentos delgados, que van a estar formados por actina. Acá no solamente hay actina, hay tropomiosina y troponina. Bien, y vamos a tener filamentos gruesos, conformados por miosina. El sarcómero es una estructura que está delimitado por discos Z, que son estas líneas que vemos acá. Vemos que a los discos Z se anclan filamentos de actina, y estos filamentos de actina se disponen como en forma de peine,
Y los filamentos de miosina, los filamentos gruesos, van a estar entre medio de los filamentos delgados y se van a unir cuando ocurra el fenómeno de contracción muscular. Cuando observamos al microscopio óptico, podemos ver este bandeado causado por la distinta densidad que hay de proteínas en cada uno de los segmentos del sarcómero. ¿Por qué? Porque a los sarcómeros, cuando están todos juntos, uno al lado del otro, los podemos diferenciar en bandas. Tenemos acá la banda I, en donde solamente podemos observar que hay filamentos finos. Atenti que el disco Z está entre medio de la banda I. ¿Sí? Tenemos, esto pertenece a un sarcómero, y esto pertenece a este sarcómero. Entonces, la banda I solamente encontramos los filamentos finos, acuérdense de la I de finos, filamentos finos, que corresponden a la actina. La banda A, que es esta banda que es un poquito más acidófila, justamente porque tiene mayor carga proteica. Vamos a encontrar allí los filamentos finos y los gruesos también. Particularmente la miosina, al ser un filamento grueso, le va a conferir una mayor acidofilia. También tenemos una zona H en la cual solamente encontramos filamentos gruesos. Acá hay un pequeño detalle. La banda A tiene filamentos finos y gruesos. La zona H tiene solo filamentos gruesos. Y por acá hay una línea que pasa transversal, bien en el medio de la banda A, que se llama línea M, que va a cortar a todos los filamentos gruesos por su mitad. Estamos observando por aquí una microfotografía electrónica en donde podemos observar las bandas que son causadas por las distintas proteínas que se encuentran en el sarcómero. Acá podemos ver el disco Z, podemos ver esta banda clara, que es la banda I, y toda esta banda oscura que corresponde a la banda A. A su vez, acá vemos la zona H y acá vemos la línea M. ¿Bien? Pensemos en que una fibra muscular, a lo largo de toda su longitud, va a estar formada por sarcómeros en forma consecutiva, uno detrás del otro, a lo largo de toda la fibra. De esa manera, el sarcómero, cuando se contrae, lo que va a hacer es producir que la fibra muscular, es decir, la célula muscular en toda su extensión, por ejemplo, 1 metro de largo, lo que haga sea contraerse también y acortarse. Es decir, la contracción del músculo en su forma completa, en su forma global, es producto de la contracción de todos sus sarcómeros en forma simultánea. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre contracción muscular. No los quiero bombardear con esto. Tienen un video subido en el material que lo dio Fernando Locaso, que es un traumatólogo que sabe muchísimo sobre esto, y se los explica 1000 veces mejor que yo este tema. Con lo cual vamos a hablar de lo siguiente. La contracción muscular es un fenómeno que causa que los discos Z se acerquen hacia la línea media. Entonces, acá vemos cómo tenemos un sarcómero distendido, y fíjense cómo tengo la banda I, la tengo en su máxima longitud. Cuando el sarcómero se contrae, lo que va a ocurrir es que la banda I se achica. Sin embargo, la banda A permanece constante. Esto podría ser un dato de choice, por eso decidí hacerles una mención especial. Y ahora, ¿cómo es que ocurre esto? Que la actina se deslice sobre la miosina. Esto se da porque la miosina tiene una capacidad, es una proteína motora, y tiene la capacidad de transformar la energía química almacenada en el ATP en energía mecánica, energía cinética. Para esto, la miosina debe unirse a la actina, pero en un primer momento no puede hacerlo porque la actina está cubierta por 2 proteínas. Una de ellas es la tropomiosina, que es esta que vemos en verde,
y la tropomiosina está fijada a la actina por la troponina. La troponina tiene 3 subunidades. Una de las subunidades es la troponina C, la cual va a fijar calcio. Una vez que el calcio se une a la troponina C, va a ocurrir un cambio conformacional, es decir, va a cambiar la estructura tridimensional de esta proteína, haciendo que la troponina, en su forma global, cambie también su conformación en el espacio, permitiendo que ahora sí la tropomiosina libere los sitios de unión de la actina para la miosina. Una vez que esto es liberado, ahora sí la miosina, con gasto de ATP, va a ir uniéndose a estos sitios de interacción entre actina y miosina, como vemos acá en el láser, estos sitios de interacción, y hidrolizando ATP, lo que va a hacer es ir flexionando su cabeza, haciendo que, digamos, va a ser como una especie de movimiento en el cual va a ir tomando a la actina, y como cuando ustedes juegan en los campamentos con una soga y tiran la soga hacia ustedes, ¿no? Y el que tira a otro equipo gana. Bueno, hace algo parecido. La miosina toma a la actina y la va traccionando hacia la línea media. Es decir, la miosina va a tomar a la actina y la va a traccionar hacia la línea M. Lo mismo va a ocurrir con el sarcómero vecino. De esa forma, los discos Z se van a acercar hacia la línea M. Entonces, ¿cómo es que este proceso es regulado? Nosotros dijimos una característica importante del músculo estriado esquelético, y es que es voluntario. Esto se debe a que el músculo estriado esquelético tiene inervación del sistema nervioso somático. Tenemos acá un axón que llega hasta el músculo, se va a formar una unión acá que se llama placa neuromuscular, en donde se van a liberar neurotransmisores, como por ejemplo acetilcolina. Esto va a desencadenar que se produzca una despolarización de la membrana del sarcolema del músculo, de la célula muscular. Una despolarización no es ni más ni menos que un cambio en la polaridad, es decir, cuando hay cargas que cambian de lugar. En este caso va a entrar sodio, entonces va a haber cargas positivas que ingresan, y esto se va a ir desplazando por toda la membrana. Acá tenemos la membrana, el sarcolema de una fibra muscular. Y fíjense que tiene unas depresiones, unos pozos, esta membrana. Lo que hace estos pozos, que se llaman túbulos T, es llevar esta despolarización de la membrana hacia la profundidad de la célula. Estos túbulos T se encuentran en una íntima relación con el retículo sarcoplasmático, que ustedes recordarán de nuestro mini vocabulario del principio, hacemos referencia al retículo endoplasmático liso, el cual almacena grandes cantidades de calcio. Justamente en las regiones cercanas al túbulo T, los retículos sarcoplasmáticos están dilatados y tienen estas regiones que se llaman cisternas terminales. De esta manera se va a configurar algo que se llama, acá lo noté arriba, que se llama tríada. El músculo estriado esquelético tiene una unidad que se denomina tríada, formada por un túbulo T, que es este verdecito claro, con 2 cisternas terminales al lado, por eso tríada, 3 partes. Entonces, para que la contracción muscular se dé al lugar, voy a necesitar, por un lado, calcio, para que este calcio cambie la conformación de la troponina C y de esa manera se libera la actina. Voy a necesitar ATP para que la miosina como proteína motora transforme la energía química almacenada en el ATP en energía cinética mediante su hidrólisis. Y también voy a necesitar un impulso nervioso, justamente que va a venir de parte del tejido nervioso de una neurona, que ya lo van a estudiar en anatomía, en neuroanatomía. Son neuronas que por lo general se encuentran en el asta anterior de la médula espinal. Perfecto. Ahora sí, pasamos a nuestro siguiente músculo estriado. Es el caso del músculo estriado cardíaco. El músculo estriado cardíaco
como dijimos, se encuentra, y como lo dice su nombre, en el corazón, aunque también lo podemos encontrar en la desembocadura de las venas cava y también de las venas pulmonares. Acá tenemos un esquema de una fibra, de un miocardiocito, y podemos ver que son células que se encuentran ramificadas. Ya podemos apreciar que tienen un solo núcleo. Acá podemos ver varias células, varios miocardiocitos, uniéndose uno tras otro en forma consecutiva, formando como una especie de tejido ramificado. Tenemos acá a corte longitudinal. Bien, acá tenemos una microfotografía de HIE en donde podemos observar lo mismo. Permiso, quiero ver cuál es la diapositiva siguiente. Ah, está bien. Bien, acá tenemos, otra vez, una microfotografía de un preparado teñido con hematoxilina de eosina. Fíjense cómo nos llama la atención la acidofilia intensa que encontramos en este tejido. Y podemos observar a miocardiocitos que presentan un núcleo cada uno. Puede llegar a encontrarse miocardiocitos con hasta 2 núcleos y no más. Ya tenemos una primera diferencia con el músculo estriado esquelético, el cual eran fibras multinucleadas. Acá vemos células mononucleadas, a lo sumo con 2 núcleos. Vemos que sus núcleos son de cromatina laxa. A comparación de este, el músculo estriado esquelético tiene cromatina más densa. Y vemos que los núcleos alrededor tienen una región que es yuxtanuclear, en donde encontramos organelas y sobre todo glucógeno. Recuerden que el glucógeno es una macromolécula que no tiene carga, con lo cual en HIE lo vamos a ver, digamos, negativo. Podemos encontrar entonces una acidofilia muy pálida alrededor de los núcleos. Este halo se denomina halo perinuclear de glucógeno. Y estamos entonces describiendo una fibra, un miocardiocito a corte longitudinal. Fíjense, cuando lo vemos a mayor aumento, podemos encontrar también las estriaciones. Con esto decimos que tienen sarcómeros, por supuesto, y son de la misma naturaleza que lo tiene el músculo estriado esquelético. Acá vemos este mismo preparado a corte longitudinal, donde podemos apreciar que los núcleos se encuentran en el centro de la fibra, no están desplazados, no están en la periferia como veíamos en el músculo estriado esquelético. Acá tenemos otra fotografía con un poquito más de tamaño, en donde podemos apreciar lo mismo. Los núcleos los vemos redondeados, de cromatina laxa. Fíjense que en más de uno podemos notar el nucleolo, podemos ver que la cromatina está organizada en pequeños grumitos, y podemos ver que se encuentra en el centro de la fibra. Fíjense acá, esta región que conecta entre 2 miocardiocitos vecinos, que se podía ver también en esta imagen. Esta región, este sitio de adherencia entre miocardiocitos vecinos, se denomina disco intercalar. Estos discos intercalares se ven como una región de mayor acidofilia en el preparado histológico. Esto se debe a que allí se concentran proteínas particulares que vemos aquí. Los miocardiocitos se vinculan con las células vecinas a través de uniones nexus, y esto tiene que ver con que los miocardiocitos, cuando ellos se despolarizan, ya hablamos de que esto significa que hay cargas que van a comenzar a ingresar. Estas cargas van a transmitirse hacia el miocardiocito vecino, a través de las uniones nexus que se encuentran en los discos intercalares. Acá tenemos los discos intercalares, tienen forma, les puse esta imagen para que se vea, tiene forma de escalera, ¿lo pueden ver? En donde podemos observar que tenemos estas gap junction, que justamente son las uniones nexo. También podemos encontrar uniones de tipo desmosoma, y también pueden leer que se encuentra una fascia adherens, que lo que hacen es vincular filamentos intermedios del citoesqueleto de un miocardiocito con el vecino para que tenga una gran resistencia a esta unión. Si no, al contraerse miocardiocitos
si no tuvieran este tipo de uniones se romperían. Imagínense, si no estuvieran anclados las células a las vecinas, al contraerse y generar tanta fuerza, se romperían. Esta es la función que tienen los desmosomas y la fascia adherens. Entonces, acá observamos los discos intercalares, que dijimos se ven como una región de una acidofilia más intensa en el preparado histológico. Puede ser que aparezca en una pregunta de examen, una flechita que marque esto y pregunte qué es, tranquilamente, y eso es justamente un disco intercalar. Acá vemos el disco intercalar en su estructura, y por último, para mencionar otra diferencia que tiene el músculo estriado cardíaco con el músculo estriado esquelético, y es que no tenemos tríadas. Acá tenemos los túbulos T y vemos que el retículo sarcoplasmático no tiene cisternas terminales y forma acá, como ven, una especie de red que se anastomosa con los túbulos T. Entonces no hay tríadas, sino que hay díadas. Perfecto. Vamos con nuestro último músculo, el músculo liso. Nosotros ya habíamos comentado que el músculo liso se encuentra formando las paredes de las vísceras, como acá, por ejemplo, las paredes del estómago y las paredes de casi todo el tubo digestivo. También lo vamos a encontrar, ahora nos va a comentar sobre esto Romy, formando las paredes de los vasos en donde encontramos la túnica media. Así como también dijimos que lo podemos encontrar en los músculos intrínsecos del ojo. Y acá tenemos una foto de un iris, una fotografía macro, muy linda. Vemos acá un esquemita de una fibra muscular lisa, un miocito, y vemos que tiene forma ausada. Las fibras de músculo liso se agrupan formando haces. Acá vemos un dibujito de fibras a corte longitudinal y acá fibras a corte transversal. Bien. Momento del microscopio. Tenemos acá un preparado histológico. Permiso, voy a tomar agua. Tenemos acá un preparado histológico en donde podemos observar en la región de más arriba un tejido con una basofilia bastante importante que corresponde a tejido epitelial glandular. Vemos por debajo un tejido con una acidofilia, a comparación de lo que hay aquí debajo, tenue, que corresponde a tejido conectivo colágeno laxo. Acá vemos tejido conectivo colágeno denso. Fíjense cómo está esta acidofilia más intensa. Y por último, el más acidófilo de todos, es este tejido que vemos acá, que podemos ver desde este aumento con objetivo de campo que se encuentra bastante organizado, ¿no es así? Cuando lo vemos a mayor aumento, nos encontramos con esto. Vemos que hay células con núcleos alargados de cromatina laxa, puedo llegar a alcanzar a ver nucleolos adentro de estos núcleos alargados de cromatina laxa. Vemos que termina en borde romo, es decir, no termina en borde puntiagudo el núcleo. Se lo suele comparar con un habano, ¿sí? Entonces dijimos núcleos alargados de cromatina laxa, de bordes romos, en forma de habano, y estas células tienen un citoplasma acidófilo. ¿Veo striaciones? A ver, no veo striaciones. Entonces estamos en presencia ni más ni menos que de músculo liso, señoras y señores, damas y caballeros. Y vemos que acá tenemos músculo liso a corte longitudinal. Acá tenemos el mismo esquemita que hicimos antes, y por acá abajo podemos observar el músculo liso a corte transversal. A corte transversal podemos ver que los núcleos son centrales. ¿Bien? También los podemos ver redondeados, tiene sentido. Si los núcleos a corte longitudinal los veo alargados, yo cuando los corto en forma transversal los voy a ver redondeaditos, ¿sí? Porque tienen forma cilíndrica estos núcleos. Bien, y fíjense cómo el músculo liso se agrupa formando haces longitudinales por aquí y haces transversales por aquí debajo.
Si se escucha un gatito es Mumi que está en la puerta queriendo entrar y no puede. Perfecto, y vamos a comentar un poco sobre cómo es la contracción del músculo liso. Nosotros ya sabemos que para contraer un músculo necesitamos calcio. El calcio, en el resto de los músculos estriados, lo que hace es liberarse desde el retículo sarcoplasmático. Acá el calcio puede ingresar a través de canales, voltaje dependientes, que se abren cuando llega un impulso determinado, permitiendo que el calcio, por diferencia de concentración, ingrese al citoplasma, así como también este músculo tiene receptores para hormonas, para ligandos, que a través de segundos mensajeros, como vemos acá, lo que van a hacer va a ser activar a las compuertas del retículo sarcoplasmático, el retículo plasmático liso, que va a liberar el calcio hacia el citosol. Bien, una vez que tenemos el calcio en el citosol, se va a unir a una proteína fijadora de calcio que se llama calmodulina. Se va a formar un complejo uniéndose a una proteína sinasa de cadenas ligeras de miosina. Así como escucharon, ese es el nombre de esta proteína verde que tenemos acá. Sinasa de cadenas ligeras de miosina. Se van a unir estos tres componentes y van a formar un complejo que tiene la capacidad de fosforilar. ¿A quién va a fosforilar? Va a fosforilar a la miosina que se encuentra plegada en su forma inactiva. Una vez fosforilada va a ocurrir un cambio conformacional en la miosina y va a quedar en forma desplegada. No solo eso, sino que va a fosforilar los sitios activos de las cabezas de las miosinas. Esos sitios activos permiten la unión de la actina con la miosina. Bien, entonces, dijimos, el calcio va a activar a una enzima, que esta enzima va a fosforilar la miosina, y esta miosina va a tomar una conformación desplegada para poder actuar. De esa manera se va a unir a la actina, y ahora vamos a ver cómo está organizada la actina y la miosina, porque justamente se llama músculo liso porque no tiene sarcómeros. Pero que no tenga sarcómeros no significa que no tenga actina y miosina. Acá la actina y la miosina se va a organizar de esta manera. ¿Recuerdan los discos Z donde se anclaban las miosinas? Bien, acá vamos a encontrar unas regiones que se llaman cuerpos densos y están a lo largo de todo el citoplasma. Imagínense que se encuentran en ubicación azarosa. ¿Bien? Para no pensar que tiene una conformación particular, sino que los cuerpos densos se encuentran en distintos puntos del citoplasma, no importa en cuáles, están en distintos puntos. En estos cuerpos densos se anclan la actina fibrilar, el filamento fino. Y la miosina, una vez fosforilada, sus sitios activos y en su forma desplegada, se va a unir a la miosina se va a unir a la actina, y en presencia de ATP va a hacer el mismo movimiento que vimos antes, va a comenzar a flexionar su cabeza, y va a traccionar a la actina en dirección de cuerpos densos entre sí. De esta manera, fíjense por acá, como una célula muscular lisa, un miocito, al contraerse parece una especie de bolsita apachurrada. ¿Se entiende? No es que se acorta en los extremos como veíamos que ocurría con los músculos estriados, que directamente se acercaban los discos Z. Acá, como tengo distintos cuerpos densos en distintas ubicaciones dentro de la célula, lo que termina transformando es que el miocito pareciera como si se escurriera, si se retorciera sobre sí mismo. Es una contracción bastante diferente. Acá vemos cómo hay una inervación que va a provocar la entrada de calcio. Bien, otra diferencia importante es que el calcio no encontramos túbulos T que lleven la despolarización hacia el interior de la célula. Lo que hay son unas pequeñas imaginaciones que están cerca de vesículas con calcio que se denominan caveolas. Bien, entonces, un poco para marcar las diferencias entre la contracción del músculo estriado con la del músculo liso, acá tenemos las cosas que pueden desencadenar la contracción.
Por un lado tenemos las despolarizaciones que son producto de una inervación del sistema nervioso autónomo. Esto va a haber neurotransmisores, que pueden ser tanto acetilcolina como noradrenalina, que van a unirse a receptores específicos. Esos receptores van a desencadenar la apertura de canales de calcio, voltaje dependientes. El calcio va a ingresar a la célula y de esa manera se va a desencadenar la contracción, siempre y cuando haya ATP, ¿no es así? Otra manera de estimularlo es a través de estímulos químicos. ¿Qué significa esto? Uniones de ligando receptores, como pueden ser hormonas. Por ejemplo, piensen en la oxitocina, que es la que desencadena las contracciones uterinas, o también pueden pensar tranquilamente en la angiotensina 2, ¿sí? O la hormona ADH, que son hormonas vasoconstrictoras. Se van a unir a ligandos específicos que no van a abrir canales. Lo que van a hacer va a ser formar calcio mediante segundos mensajeros. Ese calcio también va a provocar la entrada de la liberación de calcio desde el retículo y va a aumentar el calcio intracelular y de esa manera desencadenar la contracción. Bien, y como si fuera poco, también podemos encontrar un estímulo mecánico que desencadene que las fibras se estiren porque hay unos canales iónicos que acá vemos se llaman mecanosensibles. Bien, vamos a terminar entonces haciendo este resumen. Mientras los dejo que pispeen un poco este cuadro, voy a tomar agua. Quizás esta sea la diapositiva más importante de toda nuestra charla. Tenemos acá un cuadro en donde nos va a comparar los tres tipos de músculo. Vemos que a corte longitudinal y a corte transversal, las fibras de músculo estriado esquelético, vemos que tienen los núcleos alargados hacia la periferia, podemos ver que hay estriaciones. Recuerden que las estriaciones solo las veo a los cortes longitudinales, como la vemos acá en el esquelético y como la vemos acá en el cardíaco. Las estriaciones solo las veo en corte longitudinal. En corte transversal veo que el estriado esquelético tiene los núcleos redondeados hacia la periferia. En cambio, el músculo estriado cardíaco veo que los núcleos son centrales. A corte longitudinal también puedo ver que los núcleos tienen un halo claro de glucógeno alrededor, acá no está representado en este esquema. Hablando del músculo liso, puedo ver que los núcleos son alargados, de bordes romos, de cromatina laxa, estos son de cromatina densa, en forma de habano, y veo que las células son abusadas. A corte transversal también puedo observar que están en la ubicación central y son de forma redondeada. ¿Qué pasa con la acidofilia? El estriado esquelético es el más acidófilo de estos tres, le siguen acidofilia estereocardíaco y con menor acidofilia es el liso. Bien, estriaciones, dijimos que el liso justamente no tiene estriaciones. Ahora hablando de los núcleos, de esto ya lo dijimos, en número, las estriados esqueléticos tienen muchos núcleos, son multinucleadas, los lisos tienen solo un núcleo, el cardíaco tiene uno o dos. La ubicación ya la dijimos, la cromatina ya la dijimos, la forma también. Discos intercalares es una característica propia del músculo estriado cardíaco. Después, hablando de su ultraestructura, si hay presencia o no de túbulos T, dijimos que el músculo liso no tiene túbulos T, tiene unas caveolas. Los túbulos T se disponen en forma de tríadas en el músculo esquelético y en forma de díadas en el músculo cardíaco. Glucógeno, acá si bien dijimos que alrededor del núcleo hay un halo de glucógeno en el músculo estriado cardíaco, y es por eso donde acá hay más cantidad, el glucógeno está presente en todos los tipos musculares porque es justamente el lugar donde, es la molécula que va a almacenar energía para producir ATP después en las mitocondrias. Después, respecto de su longitud, no nos interesa, la contracción es voluntaria en el músculo estriado esquelético y es involuntaria en los otros dos, que tienen inervación autonómica. El músculo estriado cardíaco, no solo eso, sino que tiene una capacidad de contracción propia, tiene un automatismo. Y después, nada, esto de tipos especiales no nos es importante.
Bien, creo que hemos terminado.